lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:50 para realizar un análisis sobre lo que significa el acuerdo por la paz, lo que se viene y que se empezará a tratar en este periodo de 90 días. Hemos invitado al economista Rodrigo Mendieta, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca y es un distinguido analista económico. Economista Mendieta, bienvenido. ¿Cómo ve la situación del país tras el paro? Su micrófono, por favor. Micrófono, Gustavo. Ahora sí. Ok, Gustavo, muy buenos días. Saludos a quienes nos siguen por este prestigioso medio de comunicación. Pues bueno, se calculan pérdidas para la economía ecuatoriana, si es que nos referimos exclusivamente a ello. Están saliendo cifras que se han dado de parte de los gremios, de parte de los, del gobierno también. Hay una cifra que ha estado circulando el fin de semana de $1.000 millones, de los cuales a grosso modo pues el 70% será una pérdida para el sector privado y un 30% para el sector público. Y obviamente esto, ¿no es cierto?, va a dejar bien golpeada a la economía ecuatoriana a lo que va la segunda mitad del año. Va a depender de cómo reaccione, pero obviamente que las proyecciones de crecimiento van a verse reducidas. Y también, como usted anotó al inicio de esta entrevista, pues el riesgo país se ha disparado. Y esto lo que puede generar al final del día, ¿no es cierto?, es que no se lleguen a metas de inversión extranjera, de crecimiento, pero sobre todo de generación de empleo que se venía ya generando. El panorama que se viene a continuación es bastante incierto, debería decirlo, Gustavo, porque si bien es cierto, están unas mesas temáticas que van a arrancar en los próximos días, mesas temáticas que esperemos pongan sobre la mesa, por un lado, entender las problemáticas económicas, estructurales de la economía ecuatoriana y sobre todo también de la parte rural de la economía, esa economía territorial a la cual nos hemos venido refiriendo ya muchísimo tiempo desde la parte académica de la que yo formo parte, y asimismo, ¿no es cierto?, las soluciones y poder entender, ¿no es cierto?, ahí tanto lo uno como lo otro, y ojalá se pueda llegar a acuerdos para mejores días del tema económico ecuatoriano, y hablando únicamente en el corto plazo, porque como usted anotaba también, eso es lo que en este momento nos debería preocupar. Claro que las cosas deben ponerse y conversarse también para solucionarse en el mediano y largo plazo, pero por ahora pienso que es fundamental retornar cierta estabilidad para poder continuar en lo que va del año. Es muy temprano, economista Mendieta, como para llegar a alguna conclusión sobre cómo se verá afectada esa proyección del crecimiento, que de alguna manera, por mediando distintos índices que se daban desde diversos sectores, incluyendo en esto el Banco Central del Ecuador, se estimaba en aproximadamente un 4%. No, porque digamos este shock, ¿no es cierto?, al tener cierto nivel de cálculo, lo que nos podría aproximar es a un efecto entre un 0,5 y un 1% de reducción de la proyección que se tenía. Hay que mencionar que la proyección que se tenía, y estoy haciendo, digamos, pues como referencia, el grupo de economistas que realizamos proyecciones, que se sacan promedios de aquello para este año, pues se calculaba un crecimiento del 3%. Entonces estamos hablando de que este shock de lo que ha representado económicamente el tema del paro podría afectar entre un medio punto y un punto porcentual. Sin embargo, va a depender de la recuperación que tengamos a partir de ahora, Gustavo. En lo que respecta a los efectos económicos del acuerdo de paz, se ha dado una estimación de unos $1.000 millones de dólares anuales. ¿Coincide usted con esa cifra? Bueno, ahí hay que ir sumando temas, son varios, pero el fundamental, que es el subsidio, que se habla de $350 millones aproximadamente. Digamos, habría que ir sumando, pero eso también va a ir dependiendo de cómo va a ir reaccionando muchos temas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del subsidio, se está calculando, digamos, en forma bruta, la variación, o más bien el efecto que tendría este aumento en el subsidio para el presupuesto general del Estado. Pero no se está calculando, por ejemplo, que esto va a generar que con mayor razón, ¿no es cierto?, existan consumidores que prefieran ahora consumir los combustibles con el precio reducido, es decir, una elasticidad precio de la demanda que se conoce.
Entonces, al final del día puede resultar inclusive más. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay que también evaluar para este año, como decía yo, esa estabilidad que es urgente para terminar el año de la mejor forma, que no se pierdan plazas de empleo, pues va a haber una afectación, hablemos de alrededor de, digamos, la mitad de lo que se está pensando, y también va a depender de la aplicación y la implementación, sobre todo de ciertas políticas que también se anunciaron por parte del presidente de la República. Recordemos que también existen subsidios focalizados en temas de URIA, temas de préstamos blandos, también condonación de deudas, y todo esto obviamente que va a ir generando, digamos, gasto, ¿no es cierto?, pero para diferentes entidades, ¿no es cierto?, el Banco de Desarrollo, ¿no es cierto?, el tema del presupuesto que tenga el Ministerio de Agricultura, etcétera, y obviamente esto al final del día habrá que ver cómo va a dejarnos en temas de presupuesto. Ahora, hay que también ahí decir, Gustavo, que el tema fiscal, digamos, venía equilibrándose, tanto así que de decir el mismo ministro de Economía y Finanzas, se avisoraba ya un superávit para este año, ¿no? Era difícil, pero se decía aquello, claro, porque se tiene mayores ingresos vía mayor precio del petróleo, vía reforma tributaria, vía recaudación también, porque la economía estuvo reactivándose, esperemos que continúe de esa manera, y hay que también anotar un desembolso que hubo del Fondo Monetario Internacional de cerca de $1.000 millones justo los días del paro, que quizás pues esa noticia fue desplazada, ¿no? La focalización del subsidio de los combustibles en Ecuador es algo que se ha hablado por décadas. Empecemos recordando aquellas épocas en las que Abdalá Bucaram Ortiz pensaba subir el precio del gas y sabemos cómo terminó. Esta focalización del subsidio tiene que ser acometida ya por el gobierno, va resultando impostergable, no solamente por las presiones políticas, sino por la necesidad de un equilibrio de las finanzas fiscales. Miren, yo pienso que debe estar como parte fundamental de estas mesas técnicas de análisis y que el gobierno ponga sobre ellas las alternativas de focalización y que también estas puedan ser analizadas. Sean analizadas por quienes formen parte de esa mesa, ¿no? Ha embanderado, digamos, el reclamo del tema de combustibles históricamente, el movimiento indígena, tienen que ser unos actores ahí, pero también existen otros actores como la transportación urbana, pública, la interprovincial, intercantonal, que también obviamente pues tienen que ahí jugar un rol importante. Y otros, ¿no? Esperemos que sean mesas, digamos, lo suficientemente como para que se pueda analizar a profundidad el problema. Sin embargo, pienso que también hay que tener, digamos, ahí un pulso de orden social y también político. Y yo lo que considero es que si es que algo sale de esas mesas, va a ser una combinación, Gustavo, entre mantener subsidio de alguna manera y también un tema de focalización. Yo creo que va a ir por ahí digamos, la discusión. Veamos qué es lo que se va planteando, porque yo creo que el país es que se mencione. Usted lo ha dicho y también hemos coincidido también en la academia en el sentido de que se ha hablado de focalización por lo que implica el subsidio, los problemas conceptuales que tiene y en el caso del Ecuador todavía más al ser un país con limitados recursos, pero nunca se ha puesto una alternativa, digamos, pragmática para que esto se lleve a cabo. Así es que eso es lo que en este momento necesitamos y sobre todo estaremos analizando, ¿no? ¿Qué va a pasar en su criterio con las políticas extractivistas del gobierno? ¿Va a tener que dar un golpe de timón, encontrar techos más bajos? ¿Qué va a pasar, por otra parte, con algo de enorme interés local, la consulta de Cuenca? Bueno, ahí yo creo que en el tema del acuerdo se pone cierto límite y sobre todo desde mi punto de vista y de lo que he podido escuchar y de lo que he podido leer, el gobierno como que tuvo que tomar un partido y tiene que hacerlo, es decir, en el sentido de no poder hipotecar temas de desarrollo, digamos, futuro, basado en un tema de extractivismo, digamos así, que no tenga o que más bien se vaya en contra de la voluntad del pueblo. En ese sentido yo creo que ha sido claro el mensaje también y de la lectura que se tiene, también creo que le pone un desafío para este gobierno y para los futuros, ¿no? En el sentido de poder plantear alternativas de desarrollo viables. Yo creo que desde un punto de vista, digamos, así, del tema del desarrollo para largo plazo, lo que nos pone en una discusión es muy importante, pensar que el crecimiento económico debe ser sosteniblemente desde el punto de vista financiero, por supuesto, porque el gobierno y los gobiernos, sobre todo el Ecuador, no puede seguir despilfarrando en gasto que después lo que vemos es que después de un tiempo lo que nos genera es problema. Pero también tiene que ser un crecimiento sostenible con el medio ambiente
y eso es importante que tengamos que seguirlo debatiendo y conversando, eso es fundamental. Y tercero, quizás lo más importante por ahora, es que sea sostenible socialmente. Esto quiere decir que no puede seguir siendo un crecimiento que no, o que esté ciego, digamos así, de espaldas a las inequidades terribles que existen en este momento en el Ecuador. Yo creo que es un momento para discutir aquello. Por eso decía que sobre las mesas ojalá se pongan los verdaderos problemas y las verdaderas soluciones. Por otra parte, quisiera preguntarle, y estos son cosas que a veces se conocen en los entretelones, en los gremios de economistas en este caso, ¿qué pasó con el ministro Simón Cueva? ¿Por qué deja el barco en estos momentos? Bueno, yo creo que es parte de ese giro que se está reclamando al Ecuador también desde diferentes voces. Existimos también ahí voces de economistas en el sentido de que se priorizó de una manera muy fuerte el tema del equilibrio macroeconómico, que es importante, pero quizás ahí no se fue sensible con el tema de los tiempos. El tiempo en que el Ecuador necesitaba recuperarse, esa pérdida de empleo que se dio en el caso de la pandemia. Por supuesto que el Ecuador estuvo o está, digamos, en una franca recuperación, tasas de crecimiento todavía no importantes, pero yo creo que también no son despreciables para poder hablar de esa reactivación. Fíjese, Gustavo, un dato que es importante y que lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre mayo del 2021 y mayo del 2022 se habrían recuperado 274,000 plazas de empleo adecuado. Es decir, se estaba dando esa recuperación, pero no lo suficiente para lo que el Ecuador vivió y cómo se vivió. Entonces, en ese momento, desde mi punto de vista, esa falta de sensibilidad a ese desequilibrio social, ¿no es cierto? Y obviamente poner como en primer lugar los equilibrios macroeconómicos, creo que le está pasando factura al gobierno y, por qué no decirlo también al ministerio. Entonces, ahora lo que se avisó es un cambio de timón, pero esperemos, ¿no es cierto?, que eso no sea peor a que no esté el ministro Cueva al frente, o continúe el ministro Cueva, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Con todo lo que ha sucedido, ¿qué perfil pensaría usted debe tener el nuevo ministro de Economía? Por allí se especula ya en las redes sociales de que el nuevo ministro de Economía podría ser el actual gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena Marriott, quien entendemos es en esencia un empresario. Bueno, yo creo que el perfil debe ser un perfil más allá de lo técnico, más allá de lo macroeconómico, más allá de que obviamente estará alguien como ha sido, digamos, pues tradición, yo creo que en los ministerios de economía del país, personas que conozcan la realidad económica ecuatoriana y su funcionamiento, pero más allá de ello es importante que en este momento haya alguien con sensibilidad social, ¿no? Y lamentablemente el nombre que usted acaba de decir pues no estaría apuntando por ello, así es que considero que eso, y espero que eso no sea más allá de una mera especulación. Hablando ya del tema macro en política, y con esto finalizamos, economista Mendieta, ¿cómo piensa usted va a cambiar el gobierno de Guillermo Lasso tras este paro de los 18 días y los acuerdos que han venido en consecuencia? ¿Qué mensajes ha recibido el gobierno? ¿De qué manera se aspiraría a que los absorba? Bueno, yo creo que tiene que ser más mesurado en cómo se maneja el tema económico, y sobre todo eso tiene que ir apuntando para el tema social. Y repito, ese tema de sensibilidad social. No puede ser el país que continúe con problemas de desabastecimiento de medicinas, con problemas de inseguridad en lo que tiene que ver con financiamiento de eso, ¿no es cierto?, sobre todo de cómo, digamos, combatirla. No puede ser un gobierno que, digamos, no observe qué está pasando con los precios de sustentabilidad en el sector agrícola. No puede ser posible que existan agricultores en el sector lácteo, en el sector de la producción agrícola en general, ¿no es cierto?, legumbres, hortalizas, papas, etcétera, y que obviamente pues tengan que padecer por una variación abrupta que sucede en los precios. Ahí se necesita planificación y se necesita la mano del Estado, un ministro de Agricultura que realmente, o ministra, que conozca el tema, pero que sobre todo no solamente vele por los grandes exportadores, que es importante que eso esté así, pero tenemos que pensar qué es lo que está pasando con esa pérdida de productividad en el campo. De nuevo, repito, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y entonces
Lo que se aspiraría es que haya un gobierno, este momento, que su giro sea hacia mayor sensibilidad. Eso es lo que, más sensibilidad social, que eso es lo que aspiraríamos que pase y que vuelva la estabilidad en el país, porque luego después, Gustavo, vamos a seguir con una bomba de tiempo activada, que no sabemos en qué momento y por dónde, digamos, vaya a explosionar, y que eso obviamente va en contra de el desarrollo del país, las equidades que queremos lograr, ¿no es cierto? Y sobre todo el crecimiento y el empleo. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. Muy amable, Gustavo. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta. Él fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Son las